Pocas formaciones políticas trascendieron con tanta fuerza siglos y fronteras como el Reino Nazarí de Granada, y ello fue posible gracias a la conservación de su gran herencia patrimonial materializada en el Palacio de la Alhambra como sede política y residencial. Sin embargo, el Reino de Granada constituyó en realidad un espacio minúsculo si lo comparamos con el abarcado por el mundo islámico de su tiempo o el ocupado siglos atrás por Al-Ándalus en la península ibérica. La configuración del reino nazarí fue resultado del proceso de involución territorial sufrido en Al-Ándalus en la primera mitad del siglo XIII. Ello se debió fundamentalmente a dos razones. Por un lado, a la gran crisis interna política andalusí, acrecentada con la marcha de los almohades en 1228 de la península ibérica y el consecuente vacío de poder dejado. Y por otro, al gran reforzamiento militar y político de la corona de Castilla, lo cual se ve en el gran avance de las conquistas de su rey Fernando III el Santo por el sur peninsular. Tan solo un líder local, Muhammad ben Yusuf ben Nasser, el futuro emir Muhammad I, sería capaz de defender al Andalus de la amenaza cristiana, reunificando su maltrecho territorio bajo su autoridad como un nuevo reino, el nazarí. Pero ¿cuál fue el espacio geográfico cubierto por esta nueva formación? Territorialmente, el Reino de Granada ocupaba aproximadamente las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería, junto con la zona meridional de Jaén y parte de la de Cádiz. Dicha configuración territorial estaba delimitada por una doble frontera marítima, por un lado, que transcurría por la costa mediterránea y parte de la Atlántica, y terrestre, siendo las localidades de Algeciras en Cádiz y de Águilas en Murcia los vértices de ambas. Esta configuración quedó oficialmente materializada con la firma del célebre Tratado de Jaén en 1246 con la Corona de Castilla, una vez ésta hubo conquistado esta ciudad. Por este pacto, el reino nazarí se erigía en vasallo de Castilla, mientras que ésta reconocía y respetaba oficialmente los límites territoriales del Reino de Granada. Así, el acta de nacimiento del Emirato granadino permitió que éste se mantuviese en pie durante 260 años contra todo pronóstico, prolongando la historia de Al-Ándalus. Una vez configurado, fueron distintas las denominaciones aplicadas al reino nazarí en los textos árabes. La más frecuente fue la de reino, mamlaka en árabe, del verbo malaka, poseer, que se refiere tanto a la institución política como al territorio controlado o poseído por un rey. En segundo lugar está la denominación de emirato, imara, es decir, el territorio gobernado por un emir, siendo este un comandante en jefe, un gobernador de provincia en nombre de un califa o simplemente un príncipe. Por último, tenemos la denominación de sultanato, es decir, el territorio gobernado por un sultán o persona que detenta un poder de facto conseguido por la fuerza de las armas y no heredado de un antepasado anterior. Los nazaríes no pudieron proclamar un califato porque ya existía uno, el abbasí, siendo que la comunidad islámica solo reconoce la existencia de una única autoridad califal, pero sí recurrieron a esta dinastía para que legitimase su poder reconociendo su autoridad en Al-Ándalus. Esto, junto con la jerarquía islámica explicada, justifica que la figura del soberano nazarí fuese referida en los textos árabes de tres maneras, como rey, malik, emir, amir y sultán. También explica que los emires nazaríes no se aplicasen a sí mismo el título de califa, aunque sí hubo un atisbo de aplicar la denominación califal al reino de Granada en su momento de máximo esplendor, el siglo XIV, por parte del emir Muhammad V, siendo tan solo esto un alarde de poder ante los ojos de sus súbditos. Pues realmente esta denominación nunca trascendió a los textos oficiales fuera del reino de Granada.